Lucas capítulo 24. Hermanos, esta semana usted sabe que las personas que venimos del calor, del caliente, pensamos que el frío aquí, ¿verdad? No es gran cosa. Entonces esta semana pasada yo me fui a caminar por la mañana bien temprano y estaba a 50 el primer día. Y me fui a caminar, pero me fui a caminar con una franela de mangada, sin nada en la cabeza, porque yo dije que hoy iba a sudar. Pero yo no sudé, hermanos. Entonces lo que me pasó fue otra cosa, ¿verdad? Ustedes yo creo que ya se han dado cuenta por mi voz. Así que mi esposa me lo dijo y no le hice caso. Esas son las consecuencias, hermanos, de no llevarse de sus esposas. Ustedes saben, hermanos, así que ya ustedes saben, llévense de sus esposas cuando le digan, ¿verdad? Las cosas que le tienen que decir, escúchenla, no lo pasen por harto. Hermanos, en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, vamos a leer en el capítulo 23 y también a partir del versículo 50 en adelante. No es específicamente de ese que vamos a predicar de Lucas 24, pero para que entendamos el contexto de lo que vamos a estar hablando en esta mañana, por favor vayan a Lucas 23, versículo 50. Y si usted puede ser tan amable, por favor póngase en pie en reverencia a la palabra del Señor. Lucas capítulo 23, verso 50. Dice la palabra de Dios, usted me sigue con su vista. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, oiga esto, siguieron también a José de Arimatea y a Nicodemo y vieron el sepulcro, cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Acuérdense que la Biblia dice que debemos guardar el día de reposo para santificarlo. Dice Lucas 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, y todo lo demás era María Magdalena y Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí en tu casa una vez más, celebrando, conmemorando la victoria que tú tuviste en la cruz del Calvario. Pero también, Señor, celebrando la victoria que tú tuviste sobre la muerte. Gracias por enviar a Jesucristo a morir, Padre Celestial, por nuestros pecados. Yo te pido, Padre Celestial, que tú nos dirijas en todo lo que hemos de hacer en esta mañana y que tú nos ayudes a recordar, Señor, nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Voy a leerles
un, un poema que él había leído en un mensaje que había predicado aquí anteriormente. Este poema lo escribió Shadrach Mesach Lodrich, quien fue un hombre, ¿verdad?, bien prominente en el cristianismo, titulado Es Viernes. Es viernes, escuche esto, Jesús está orando, Pedro durmiendo, Judas traicionándole, pero el domingo de resurrección se está acercando. Es viernes, Pilato en apuros, el Sanedrín conspirando, la multitud gritando e injuriando a Cristo, pero ninguno de ellos sabe que el domingo se está acercando. Es viernes, los discípulos corren dispersándose como ovejas sin pastor, María está llorando, Pedro negando a Cristo, pero ninguno de ellos sabe que el domingo se está acercando. Es viernes, los romanos golpean a mi Jesús, le visten con un manto color púrpura, le coronan con espinos, pero ninguno de ellos sabe que el domingo se está acercando. Es viernes, mira a Jesús caminando hacia el Calvario, su cuerpo desangrándose, sus pies tropezando y su espíritu cargado. Pero sabes, solo es viernes, el domingo de resurrección se está acercando. Pero dice, es viernes, el mundo está ganando, la gente pecando, el maligno sonriendo con ironía. Es viernes, los soldados clavan las manos de mi Salvador a una cruz y después le levantan junto a unos criminales. Es viernes, pero déjame decirte algo, el domingo de resurrección se está acercando. Es viernes, los discípulos se preguntan qué le ha pasado a su rey y los fariseos celebran sus maquinaciones y creen que han dado resultado. Pero ninguno de ellos sabe que el domingo se está acercando. Es viernes, Jesús está colgado de esa cruz y muriendo solo, sintiendo el abandono de su Padre. ¿Podrá alguien salvarle? Oh, es viernes, el domingo se está acercando. Es viernes, la tierra tiembla, el cielo se oscurece, mi Rey entrega su espíritu. Es viernes, se ha perdido la esperanza, la muerte ha ganado, el pecado ha vencido y Satanás solo se está riendo. Es viernes. Han enterrado a Jesús, los soldados montan guardia y bloquean la tumba con una roca. Pero es viernes, solo viernes, el domingo de resurrección se está acercando. Mis hermanos, ese domingo ya llegó hace más de 2000 años, en que nuestro Salvador Jesucristo venció la tumba con poder, venció la muerte y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Mis hermanos, y el tema del que voy a hablar en esta mañana está titulado El Rey Resucitado. Y como le había dicho a ustedes, en el Evangelio de Lucas, en capítulo 24, versículo del 1 al 12, son los que vamos a estar considerando en esta mañana. El Rey Resucitado. ¿Por qué es tan importante para nosotros la resurrección? ¿Por qué para el cristiano, para usted y para mí es tan importante la resurrección? Miren, mis hermanos, es tan importante porque de ella dependía nuestra salvación. El día de hoy los cristianos estamos celebrando el triunfo en que nuestro Salvador Jesucristo venció la muerte con poder en la cruz del Calvario y entregó su vida por nuestros pecados. Miren, mis hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una doctrina fundamental de la Biblia. Pero es más que una doctrina fundamental de la Biblia, la resurrección es la garantía de nuestra justificación. Mis hermanos, la resurrección del Señor Jesucristo es el acontecimiento más hermoso, más importante de la historia. La resurrección es la parte central de la salvación, del plan redentor de Dios. Y como hemos visto en los mensajes anteriores, la resurrección es el centro del Evangelio. Miren, mis hermanos, el domingo usted y yo venimos a la iglesia, no porque ese día no se trabaja, o porque ese día la gente quiso reunirse en la iglesia. No, nosotros nos reunimos el domingo, no el sábado en la noche, no el martes, no los lunes. Nos reunimos el domingo porque fue el domingo que Cristo resucitó. Fue el domingo que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte con poder. La resurrección de Cristo, mis hermanos, es el sello, es el distintivo de nuestra salvación. Vamos a ver, mis hermanos, porque si Cristo no hubiese resucitado, ninguno aquí de nosotros hubiésemos sido salvos. Quiero que vayan conmigo para leerles una parte de las Escrituras en el libro 1 a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 19. Aquí el apóstol Pablo
está tratando con unas personas que negaban la resurrección de Jesucristo. Miren lo que dice la Biblia, 1 Corintios 15, versículos 12 al 19. Él le dice, bueno, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Mire lo que dice el verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y el 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, mis hermanos, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. El 18 dice, entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Oiga lo que el apóstol Pablo le está diciendo a esta gente. Si Cristo no resucitó, entonces vuestra fe es vana. Vuestra predicación es vana. Usted está perdiendo su tiempo si Cristo no resucitó. Si usted está aquí esperando en un Cristo que no resucitó, déjeme decirle, está perdiendo su tiempo. Todo lo contrario, mis hermanos, dice el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Usted y yo no hubiésemos sido salvos si Cristo no hubiese resucitado al tercer día, porque vuestra fe hubiese sido en vano. Pero sigue diciendo el versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, no tuvieron esperanza, se quedaron en la muerte. Versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, en un Cristo que no resucitó, en un Cristo que está muerto, que no está vivo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sabe lo que significa eso? Usted y yo somos las personas más vulnerables a que nos tengan lástima o pena, como decimos los dominicanos, de todo el mundo. Si Cristo no hubiese resucitado, mis hermanos, usted y yo daríamos pena. Usted y yo estaríamos aquí pasando vergüenza en este mundo. Es más, si Cristo no hubiese resucitado, la vida no tendría sentido. Nuestra salvación no tendría sentido. El mensaje de la Biblia siempre ha sido un mensaje de esperanza, de la resurrección de Cristo, de que la muerte, mis hermanos, no es el final para las personas. Cuando yo prediqué en un funeral, le decía a los padres y a las personas que estaban ahí en el cementerio, si es cierto lo que dice la gente, que la muerte termina ahí, entonces no vale la pena vivir. Pero la muerte no termina ahí en esa tumba. Ahí es que empieza. Ahí es que empieza verdaderamente. La muerte no es el final para los cristianos. Es el principio de una eternidad con nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. La Biblia dice en 1 de Juan que nosotros le veremos a Él. Seremos semejantes a Él porque le veremos a Él tal como Él es. Mis hermanos, nosotros vamos a estar para siempre con Jesucristo. Pero mire lo que dice el versículo 20 de 1 Corintios capítulo 15. Mire lo que dice este pasaje, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó y porque Cristo resucitó, déjeme decirle hermano y hermana, nosotros también resucitaremos. Porque Cristo es la primicia de los que resucitaron, dice el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Se acuerdan que Jesús había resucitado a la hija de Jairo? Resucitó a su amigo Lázaro. Pero ¿qué pasó con ellos después? ¿Quedaron vivos? Ellos se murieron otra vez. Ellos se murieron otra vez. Sin embargo, con Cristo fue todo lo contrario. Cristo se murió al tercer día, murió en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos al tercer día. Y quiero que usted me acompañe, mis hermanos, y veamos en primer lugar la tumba vacía del rey. Miren lo que dice el versículo 1 al 3. Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas
que habían preparado y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Cuando las mujeres fueron la mañana siguiente, ¿verdad?, que habían venido de Galilea, habían visto a José de Arimatea, a Nicodemo, a llevarse el cuerpo de la cruz hacia la tumba. Ellas vieron todo eso, lo habían observado, habían seguido todo el proceso que Jesús había pasado, a dónde fue enterrado, dónde lo llevaron. Pero dice la Biblia que muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas. Usted dirá, qué bien, ¿verdad? Qué bien, qué buen gesto de estas mujeres. Pero no fue un buen gesto, déjeme decirle. No fue un buen gesto. ¿Por qué no fue un buen gesto? Porque si ellas hubiesen recordado las palabras, hubiesen creído lo que Jesús hubiese dicho, ellas no se aparecen con ungüento. Ellas no se aparecieran ¿verdad? Con perfumes bonitos, caros, para ponerle al cuerpo de Jesús. No. Pero ellas descansaron el día de reposo. Acuérdense, el día sábado pusieron unos guardias. El sábado ellas se quedaron, eso fue, ¿verdad? Se quedaron el sábado descansando. Y entonces por la mañana al otro día ellas fueron muy tempranito con otras mujeres a llevar esos perfumes al Señor. Pero estas mujeres se encontraron con tremenda sorpresa. Miren lo que dice el versículo 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Ellas fueron, y mientras ellas estaban de camino al sepulcro, ellas estaban pensando, ¿y quién nos va a ayudar a mover esta piedra tan grande? ¿Cómo nosotras vamos a mover la piedra? No podemos. Pero cuando llegaron a la tumba de Jesús, encontraron removida la piedra. Y estas mujeres no se quedaron, ok, se movió la piedra. No, ellas pensaron lo peor. Ellas pensaron que se había metido un ladrón, que se había metido alguien y había violado la tumba de Jesús y se había llevado el cuerpo. Eso fue lo que ellas pensaron. Cuando ellas regresaron el domingo temprano y se encontraron con esto, pensaron que se habían robado el cuerpo de Jesús. La piedra era demasiado pesada, mis hermanos. Ninguno de aquí quizás tuviésemos la fuerza para mover esa piedra. Ninguno de nosotros tuviésemos las fuerzas. Estas mujeres, mis hermanos, no sabían nada acerca del destacamento de guardias. ¿Por qué? Porque algo pasó. Cuando ellas llegaron allá, algo había sucedido. Los guardias que lo habían puesto el sábado no estaban ahí. Miren conmigo, mis hermanos, el pasaje paralelo de Mateo, que Lucas no lo menciona. Algo que pasó en ese día, el domingo por la mañana. Mateo 28, por favor. El libro de Mateo, primer evangelio de Mateo. Y vamos a leer, por favor, usted el versículo 1 al 4. Mateo 28, 1 al 4, por favor. Si alguien lo tiene, espéreme ahí. Mateo 28, 1 al 4. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron ¿quiénes? María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Y hubo qué? Hubo gran terremoto. Hubo un gran terremoto, dice la Biblia, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, ¿qué hizo? Removió la piedra. Removió la piedra y se sentó sobre ella. Oiga lo que hizo este ángel. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Eso fue lo que hizo el ángel que fue esa mañana. Hubo un gran terremoto. Todo se movía ahí. Pero los guardias, mis hermanos, que habían puesto el día sábado, cuando vieron todo este estruendo y vieron a los ángeles, se desmayaron. Se desmayaron. Y cuando volvieron en sí, entonces, ¿qué hicieron los ángeles? Bueno, se fueron corriendo. ¿Y se fueron a dónde? Hacia los principales de los judíos. Miren lo que dice el versículo 11 de Mateo 28. Miren lo que hicieron ellos. Mientras ellas iban, he aquí unos guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y
y ha habido consejo, dieron mucho dinero. Oiga lo que hicieron estos dirigentes. Dieron mucho dinero, no un poquito, a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y hurtaron el sepulcro, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mis hermanos, los guardias se dieron cuenta que Jesús había resucitado. Pero ellos fueron inmediatamente a darle la noticia ¿a quiénes? A sus superiores. Los superiores también se dieron cuenta que Jesús había resucitado. ¿Y qué querían hacer ellos? Mandar un mensaje negativo, que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús el sábado por la noche, cuando ellos todavía estaban durmiendo. Sobornaron a los guardias para decir una mentira de que Cristo no había resucitado. Pero miren el versículo 3 de Lucas 24 lo que dice. Y entrando no hallaron el cuerpo. Las mujeres vieron la piedra removida, a un ángel sentado sobre la piedra. Mateo nos dice eso. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, sorprendidas, dice: por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron ¿quiénes? Los ángeles les dijeron. Y es lo que vamos a ver en segundo lugar, el mensaje de los ángeles, versículo 4 al 7. Aconteció que estando ellas perplejas, sorprendidas, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Mateo dice que las vestiduras eran blancas como la nieve. Dice: y tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que ha vencido la muerte? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que ha resucitado? Al que tiene todo poder y dominio sobre este mundo. ¿Por qué lo buscáis ahí? Le dice el versículo, sigue diciendo el versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Yo busqué, a ti les voy a dar un artículo que encontré en una revista cristiana llamada Tumbas Famosas. Y dice de esta manera: son famosas las pirámides egipcias porque contienen los cuerpos momificados de los antiguos potentados egipcios. La abadía de Westminster en la ciudad de Londres, Inglaterra, es renombrada porque en ella descansan los restos de los nobles y notabilidades inglesas. El cementerio de Arlington en la ciudad de Washington, D.C., aquí cerquita, es un lugar honroso, un lugar muy reverenciado porque es el lugar donde descansan los restos de muchos americanos prominentes de este país. Entre la tumba de Cristo y estos lugares que se acaban de mencionar existe una diferencia del cielo a la tierra. Estos lugares atraen visitantes de cerca y de lejos por lo que contienen. Pero la tumba de Cristo es famosa por lo que no contiene, mis hermanos. Porque Cristo resucitó el tercer día. Si usted va a Israel, ¿sabe lo que va? Eso me lo han contado gente que va a Israel. Yo no he ido todavía. Cuando yo vaya le digo. Gente que han ido me dicen: no, cuando tú vas donde fue el lugar donde pusieron a Jesús, hay un letrero que dice: ha resucitado. Ha resucitado. Los cristianos nos alegramos, nos gozamos porque tenemos un Salvador que vive. Ahí como dice el himno: porque Él vive yo no temo el mañana. Porque Él vive seguro yo estoy. Porque yo sé que el futuro es de Él, hermanos. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Por eso es que usted y yo estamos aquí, mis hermanos. Porque Cristo venció la muerte con poder. Cristo venció la muerte con poder y gran gloria. Estos ángeles se pararon frente a ellas. Pero esos ángeles, con palabras un poco duras y a la vez dulces, le dijeron en el versículo 5: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué ustedes están haciendo eso? Si ustedes estuvieron con Jesús,
¿Por qué buscan a Jesús aquí? No está aquí, Él ha resucitado. ¿Y qué dijeron las mujeres? Acordándose ellas de las palabras, versículo 6. Acordados de lo que se habló, le dijeron los ángeles, cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Pero estas mujeres, mis hermanos, no recordaron las palabras de Jesús, se le había olvidado. No creían que Jesús iba a resucitar. Hermanos, si Cristo iba a resucitar, se los dijo, no una vez, múltiples veces, que iba a dar su vida, que iba a morir por nosotros y que iba a resucitar. Pero ellos al otro día fueron con especias, perfumes. Qué buen gesto, ¿verdad, mis hermanos? Pero no, ellas no creían todavía. Y así hay mucha gente, mis hermanos, tratando de negar la resurrección de Jesucristo. Esta pregunta que estos ángeles le hicieron a estas mujeres fue el primer anuncio directo dado por Dios a las mujeres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahí fue la primera vez que se dijo que Cristo había resucitado. Fue ahí el primer anuncio. Los ángeles siguieron hablando, versículos 6 y 8, al 8. No está aquí. ¿Dónde está Cristo? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que Cristo le habló cuando estaba en Galilea, que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite. ¿Cuándo? El lunes, al tercer día. La resurrección se llevó a cabo el primer día de la semana, mis hermanos, en cumplimiento de lo que Él había dicho, que Él iba a morir, iba a resucitar. Él no resucitó el sábado, Él no resucitó el día de reposo, mis hermanos. Mire, los judíos, déjenme decirle esto para que le haga un poquito más de sentido. Los judíos miden los días, no el lunes, martes, en ese tiempo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, no. Lo medían primer día, segundo día, tercer día, séptimo día de la semana. Entonces, el primer día de la semana, ¿cuál fue? Fue domingo. Fue domingo el primer día de la semana. Mis hermanos, les voy a decir algo con mucha cautela y préstele atención a esto, por favor. Mire, el sábado en que el cuerpo de Jesús estaba en la tumba, fue el último día de reposo oficial. Después de ahí, ya no hay más días de reposo. Se quedó ahí con la muerte y resurrección de Jesucristo. No tienes que guardar el sábado, como dicen algunos por ahí, no, que el sábado es el día del Señor. El sábado no es el día del Señor, es el domingo. Le voy a decir algo, ¿quiénes dicen eso? Usted lo conoce, los adventistas dicen que el sábado es el día de reposo. No, el día de reposo quedó hasta ahí cuando Cristo resucitó al tercer día. Hasta ahí llegó el día de reposo del sábado. ¿Ya para qué más guardarlo? Porque Cristo ya ha resucitado. Cristo no había resucitado, por eso era el último día de reposo. Mis hermanos, recuerden que la iglesia se reúne el domingo en conmemoración de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Ese es el motivo por el cual usted y yo venimos aquí los domingos. El domingo, mis hermanos, es un día sagrado, porque es el día del Señor. El día del Señor. Ese es el verdadero motivo por el cual usted y yo estamos aquí. Veamos en tercer lugar el mensaje de las mujeres, porque ellas tenían que dar un mensaje, versículo 8 al 10. Entonces ellas, ¿qué hicieron ellas? Se acordaron de sus palabras. Wow, ¿verdad? Jesús dijo eso. Ahora entiendo que Jesús nos dijo eso. Se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Quiénes eran estas mujeres? María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo. Y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Cuál era el mensaje que ellas tenían que dar a los discípulos? La respuesta se encuentra en Mateo 28, versículo 8 al 10. Por favor, vaya allá. Mateo 28, versículo 8 al 10 dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo,
fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, mire lo que les pasó. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le besaron. Entonces Jesús dijo: no temáis, y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ese fue el mensaje que Jesús le dijo que le dijeran, y los ángeles le dijeron a estas mujeres que le dieran a sus discípulos. Que el Cristo resucitado se les apareciera a las mujeres primero. Miren, mis hermanos, esto no era cualquier cosa. Acuérdense que las mujeres en aquel tiempo eran tenidas en poco. No las valoraban a las mujeres. Las mujeres en ese tiempo no valían nada. Pero Jesús se le apareció a estas mujeres. Porque estas mujeres habían depositado en Jesús toda su confianza, todo su amor, devoción. Por eso Jesús se le apareció a estas mujeres. Ellas habían presenciado la muerte de Jesús en el Calvario. Habían presenciado cuando Nicodemo y José de Arimatea se llevaron el cuerpo de Jesús hacia la tumba. Ellos vieron todo eso. La evidencia estaba completa y solamente ellas presenciaron todos los eventos, todos estos acontecimientos de Jesús en secuencia. Miren, mis hermanos, si aquí habían lágrimas, aquí se acabaron las lágrimas. Si aquí había llanto, aquí se acabó el llanto. Si aquí había preocupación, aquí se acabó la preocupación. Porque fue el mismo Jesús que se le apareció a estas mujeres diciendo: salve, aquí estoy. María. Cuando se dieron cuenta de eso y vieron al Cristo resucitado, mis hermanos, yo no me imagino lo que estas mujeres hicieron. Estas mujeres le dio una cosa, brincaron, patalearon, abrazaron al Señor, no sabían qué hacer. Porque habían visto a su Maestro, a su Salvador, que había resucitado al tercer día, pero ellas no lo vieron como lo vieron en la cruz. Acuérdense que una de ellas en otro pasaje de la Biblia, en otro de los evangelios, dice que Jesús le dijo que no me toquen, porque todavía yo no he ido al Padre. Jesús ahí tenía su cuerpo glorificado. Veamos en cuarto lugar, mis hermanos, la incredulidad de los discípulos. Miren lo que dice el versículo 11 y 12 de Lucas. No solamente las mujeres tuvieron incredulidad al principio, sino miren lo que dice el 11, más ellos. ¿A quiénes? A los discípulos. Les parecían locuras las palabras de ellas y no las creían. Mujeres, ustedes están locas. Ustedes se les zafó un tornillo. Ustedes saben lo que están diciendo. Que Jesús resucitó. Eso era lo que ellos estaban diciendo. Era una locura. Están divariando estas mujeres. No le hagan caso. Pero ¿qué hizo Pedro y Juan? Bueno, Juan no aparece aquí, pero Juan aparece en otra parte del evangelio. ¿Qué hicieron? Más ellos le parecían locura las palabras de ellas y no la creían. Jesús no resucitó, eso es mentira. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró adentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Mis hermanos, aquí Pedro comprobó lo que las mujeres estaban diciendo. Pero Pedro no pudo hacer más. Pedro vio los lienzos solos y se quedó así. Él no buscó, él no recogió los lienzos y se los llevó. Él no comenzó a preguntarle a la gente alrededor qué había pasado. Él se fue porque se acordó también de las palabras de Jesús de que él iba a resucitar al tercer día. Por eso se fue maravillando hacia la casa. Se fue gozándose porque su Salvador había resucitado. Ellos no habían creído las palabras que Jesús le había dicho. Mis hermanos le entraron por aquí y le salieron por acá. Como muchas veces nos pasa a nosotros los evangélicos, que nos dicen una cosa, nos entra por aquí y nos sale por acá. Somos como Tomás, que tenemos que ver para creer.
Mis hermanos, usted no tiene que ver para creer. Jesús dijo, bienaventurados, ¿quiénes? ¿Quiénes? Sí, pero dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados, doblemente feliz, dichosos los que creyeron sin verme. Porque hay mucha gente que primero tienen que ver a Jesús ahí para poder creer. Para poder creer que Él existe, para poder creer que existe un infierno. Tienen que ver el infierno para creer que haya un infierno. Hay gente así. Y hasta que no se ven en las últimas, cuando se están muriendo, entonces ahí dicen, verdad, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Cuando se ven ahí que no hay escapatoria. Y saben, miren mis hermanos, para que usted vea la bondad y la misericordia de Dios. Que Dios permite que esa gente ahí se convierta por su misericordia. Dios le da un chance. Y ese chance no se lo da a todo el mundo. Hay gente que se mueren al instante y no tienen la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Miren, le voy a dar un ejemplo de personas, discípulos que también no creían en la resurrección de Jesucristo. Miren el versículo 13 en adelante hasta el 25. En camino a Maús. Y aquí dos de ellos iban, ¿qué? El mismo día a una aldea llamada Emaús. Oiga esto, el mismo día. ¿Cuál día, hermanos? El domingo. La Biblia es específica. El mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Oiga la gente, esta gente estaba caminando así como cuando la gente está triste, arrastrando los pies, sin esperanza. Las mujeres le habían dicho a ellos también lo que había pasado. ¿Por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, versículo 18, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Jesús sabía, Jesús le está preguntando, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra y obra. Dice, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Qué ignorancia, qué incredulidad más dura, mis hermanos. Nosotros éramos los que esperábamos en Él, el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Oiga, ya es el tercer día, no resucitó. Aunque también nos han asombrado, ¿quiénes? Miren aquí, ellos no estaban ignorantes a esto. Unas mujeres de entre nosotros. Estos discípulos habían estado con Jesús también. Las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron, oiga, ¿qué? Que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, Pedro y Juan. ¿Y qué dice el versículo? Y hallaron así como las mujeres se habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, qué palabrita más bonita le dijo, Ay, lo siento porque no se aclaró el mensaje. No, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas habían dicho. Wow. Oh insensatos y tardos de corazón, duros para creer lo que los profetas habían dicho.
yo no me imagino la cara que esta gente pusieron. Hermanos, yo no, hermanos, yo no sé qué yo hubiese hecho ahí. Si yo hubiese estado presenciando eso, yo no sé, yo me escondo. Busco una piedra y me escondo. Pero miren lo que dice el versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Mas él se desapareció de su vista y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos hablaba de qué? Y cuando nos abría las escrituras. Jesús les dijo que él iba a resucitar, se le enseñó las escrituras. Y dice ellos que su corazón le ardía, había un fuego en su corazón. Pero ellos todavía no habían caído en cuenta. Sigue el versículo 34 y que decían, oiga lo que dijeron después cuando se convencieron ellos: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en aquel camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mis hermanos, Jesús resucitó. Jesús resucitó por nuestros pecados. Si Cristo no hubiese resucitado, déjeme decirle, usted y yo no estaríamos aquí. Usted y yo estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Hermanos, usted y yo estuviéramos perdiendo nuestro tiempo. Pero gloria a Dios porque Él resucitó. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 15:58, en ese mismo pasaje que hablaba de la resurrección, dice: así que hermanos os ruego, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Porque Cristo resucitó. Porque Cristo resucitó, lo que yo hago para Él no es en vano. Porque Cristo vive. Pero si Cristo hubiese quedado en la tumba, mis hermanos, qué lástima de nosotros. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó y volverá otra vez por su iglesia, hermanos. Él volverá por su iglesia. No seamos como los discípulos estos que no creen que Cristo viene. Créalo que Cristo viene por su iglesia. Viva para Él. Aférrese al Señor. Aférrese a su Salvador porque Él vive. Como hay creyentes que no le quieren servir a Dios. Aquel Salvador que fue hasta el extremo por ellos. Y ellos no quieren hacer nada por su Salvador. Hermanos, yo no puedo ser el Salvador porque si yo hubiese sido Cristo, ay Dios mío, Señor. Si yo hubiese sido Cristo, yo hubiese mandado mucha gente al infierno. Pero gloria a Dios porque yo no soy Cristo. Sí, porque yo soy imperfecto. Si usted hubiese sido Cristo, usted también hubiese hecho lo mismo. No diga que no. No diga que no, hermanos. Sí. Pero gloria a Dios que Él es Cristo. Yo no. Yo no, hermanos. Si yo hubiese sido Cristo. Ay, Dios mío. Pero gloria a Dios porque Él vive. Y Él es compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Queridos hermanos, sirvámosle a Dios mientras tengamos vida, mientras tengamos oportunidad. Porque cuando no la tengamos, después cuando queramos servirle, ya no habrá oportunidad. Aquel Salvador tuyo que dio su vida por tus pecados, te ha dado esperanza, te ha dado salvación, te ha dado vida eterna. Te ha dado una esperanza, como vimos en Romanos la semana pasada, viva, una esperanza que no avergüenza. ¿Qué vamos a hacer por nuestro Salvador, hermanos? ¿Qué vamos a hacer por nuestro Salvador? Para ser salvos, mis hermanos, usted y yo debemos creer en la resurrección de Jesucristo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El cristiano que niega la resurrección de Jesucristo no va para el cielo, no es salvo. Que se revise. Porque ningún cristiano niega la resurrección de Jesucristo, pues no es cristiano. No es cristiano. Miren lo que dice Romanos 18 al 11. Mas ¿qué dice? Cerca de sí está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Y qué dice? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Para tú ser salvo, tú debes creer que Cristo resucitó.
De lo contrario, no tienes salvación. De lo contrario, no vas a ser salvo. Él lo dice, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serías salvo. No, serás salvo. Por eso, amados hermanos, la resurrección es la piedra angular de la fe cristiana, y todo lo que tenemos y esperamos ser, se predica en base a esa realidad, a esa esperanza que tenemos, que Cristo resucitó y que Él vive por los siglos de los siglos. Porque Cristo resucitó, amado hermano, usted y yo vamos a resucitar también. La Biblia dice que unos van a resucitar para muerte y otros para vida, pero todo el mundo va a resucitar. Otros para muerte y otros para vida. Yo no sé si tú vas a resucitar para vida o para muerte, pero si tú no estás seguro de tu relación con Jesucristo, más vale que lo hagas cuanto antes. No te vayas de este lugar si tú estás seguro de que si tú te mueres hoy, te vas al infierno. No te vayas de este lugar sin tú asegurarte de eso. Porque acuérdate, en el cielo ya, en el infierno no habrán segundas oportunidades. En el infierno no habrá amor de Dios. No habrá misericordia. En el infierno habrá la justa y consumidora ira de Dios. Que dice el libro de Hebreos que es horrenda. ¿Y qué vamos a hacer? Yo sé para dónde voy. Yo sé para dónde voy. Ya yo estoy en esa guagua, yo voy para el cielo. Asegúrate tú hacia dónde vas. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, cada día a recordar nuestra salvación. Recordar, Señor, que nuestra salvación es eterna porque tú eres un Dios eterno. Ayúdanos a nosotros y danos tal esperanza, Dios mío. Perdónanos porque muchas veces no creemos, Señor, igual que estos discípulos. No creemos, Señor, que tú eres real. No creemos que tú vives, porque con nuestros hechos lo negamos. ¿Habrá alguien en esta mañana que quisiera entregar su vida a Jesucristo? No te vayas de este lugar sin tú entregarle tu vida al Salvador. Que Dios está más y más que dispuesto a perdonarte, pero acuérdate. La decisión la haces tú. Padre, gracias, Señor. Porque hoy celebramos la victoria de tu Hijo Jesucristo sobre la muerte. Ayúdanos a nosotros y danos la convicción de amarte más, de servirte más. Porque tú mereces todo, Señor. Tú mereces todo lo mejor. Perdónanos porque muchas veces te damos las miserias, te damos de las obras que nos quedan. Ayúdanos a darte las primicias de todas las cosas, de nuestra vida, de nuestros talentos, de nuestros recursos. Ayúdanos, Señor, perdona nuestra falta de fe. Guíanos, Señor, y dirígenos con bien a nuestros hogares bajo tu amparo y protección. En el nombre de Jesucristo. Amén.